Buenos días compañeros y compañeras. Hoy en nuestro documental daremos a conocer el continente europeo y datos relevantes del mismo. Empezaremos con la ubicación. Europa es el segundo continente más pequeño del mundo, por delante de Oceanía. Se sitúa en el hemisferio norte. Está unido a Asia configurando una enorme península de la cual se denomina Eurasia. Hablaremos un poco de la historia de Europa. La antigüedad clásica. Está denominada por el influjo de la civilización grecolatina sobre el resto de Europa. La fragmentación política de Europa y los sucesivos intentos forzados de unificación sumieron el continente en numerosos conflictos y guerras durante la Edad Media, como la Guerra de los 100 Años, que duró desde el 1 de enero de 1337 al 16 de octubre de 1453. Fue un conflicto armado que duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal. La Edad Moderna. Durante la Edad Moderna podemos mencionar como la llamada Guerra de los 30 Años, que fue una guerra librada en Europa Central, principalmente Alemania, entre los años de 1618 y 1648, en la que intervino la mayoría de las grandes potencias europeas de la época. Se trataba de un conflicto político entre estados partidarios de la Reforma y la Contrarreforma. La Edad Contemporánea. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marcó el inicio de la Edad Contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna. Fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Finalmente, con la Revolución Francesa se lograron los tres derechos del hombre, que son libertad, igualdad y fraternidad. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, comenzó en el año 1914 y finalizó en el año 1918. Dicha guerra se inició con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa Sofía Chotek. Finalmente, pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones, 28 de ellas denominadas aliadas o potencias asociadas, entre las que se encontraban era Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 surgió en función del enfrentamiento entre ideologías que amparaban sistemas políticos, económicos opuestos: el liberalismo democrático, el nazi, fascismo y el comunismo soviético. En segundo lugar, estaban los problemas étnicos que, presentes desde el siglo atrás, se fueron haciendo más graves al llevarse a efecto las modificaciones fronterizas creadas por el Tratado de los Versalles. En tercer lugar, aparte de trastornos ocasionados por la crisis económica iniciada en Estados Unidos, aún persistían los efectos devastadores de la Primera Guerra Mundial. Además, la secuela de tensiones internacionales que ese conflicto produjo preparaban el camino para una nueva guerra. Tradiciones y costumbres. Festival medieval de Carine en Sicilia, Italia. Desfiles, bailes, pantomimas, actuaciones de zancudos, malabaristas y músicos malabaristas. Quiberegoen, Luxemburgo. Los niños reciben dinero y vistosos de huevos de Pascua de las casas vecinas como recompensa. Buzojaras de Mohacs, Hungría. Se utilizan máscaras de madera pintada y desfilan por las calles con máscaras. Nolag Namban, Irlanda. Día dedicado a las mujeres. Se celebra el 6 de enero. Los hombres hacen todas las tareas domésticas, dejando un día libre a la mujer. La gastronomía. La gastronomía del Mediterráneo Oriental. Turquía, Grecia y Chipre. Numerosas recetas deliciosas de cordero, ternera y marisco. Uso extendido de berenjenas, calabacines, aceitunas, tomates, pimientos y otras verduras. Hortalizas, quesos, semillas de sésamo, la ensalada de coliflor con aceite de oliva. La gastronomía del Mar Negro. Aquí podemos decir que uno de los platos más famosos de esa región, que se llama stifado, y un pescado cocinado con salsa especial. La gastronomía de península balcánica. En Croacia degustan las ostras, camarones y pescado tanto de agua salada como de agua dulce, y prueban el kulen, una tradicional salchicha de cerdo embutido. La gastronomía centroeuropea. Pimientos rellenos y hojas de repollo, pasteles rellenos de semillas de amapola o quesos. Estos son algunos de los placeres que los esperan en Polonia y Eslovaquia. La cocina de Polonia es una mezcla de su herencia italiana y francesa. La gastronomía báltica. La Letonia y Estonia encontrarán abundantes verduras, carnes y pescados, productos lácteos y excelente pan. La gastronomía germánica. La Faunde y el Rösti de Suiza y Austria, combinaciones divinas y sustancias de queso y patata. Se inventó el chocolate con leche. La gastronomía italiana. Pasta en su sinfín de formas, quesos, parmesano y mozzarella, risotto y polenta, pizza, uno de los más famosos jamones curados, prosciutto. La gastronomía española y portuguesa. En España, la paella es un estofado de marisco y arroz que convoca a todos alrededor de la mesa. Portugal.
Ofrece una variedad lujosa de alimentos, incluyendo su reconocido bacalhau, el bacalao en salazón. Prueben el patisi, un hojaldre con relleno vegetariano, o el pastel de pescado y verdura lampuki. En Irlanda, al igual que sus vecinos británicos, produce estupendos quesos y pescados. Hablaremos un poco de la religión. La religión. Los católicos son mayoritarios en 23 países, los ortodoxos en 10, los protestantes en 9 países y los musulmanes en 4. Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina y Turquía. Existen minorías religiosas dentro de estos grandes conjuntos. Ejemplo, los judíos, el islam, el sintoísmo, budismo, hinduismo, confucianismo y ateísmo. Hablaremos de las ciudades más importantes y sus lugares turísticos. Europa es un continente grande y rico en historia y cultura, con miles de lugares para visitar, disfrutar, descubrir, aprender, dónde descansar o divertirse. Por ejemplo, uno de ellos es París. París es la capital de Francia, fundada entre los 250 y 200 años antes de Cristo. Es una de las mejores y más ricas ciudades del mundo para vivir y visitar. París ha sido considerada durante los últimos siglos como la capital del arte y la cultura. Entre sus atractivos más famosos están la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, el Arco de Triunfo, el Partenón o el barrio de Montmartre. Roma. Roma es la capital de Italia. Es una ciudad moderna que está considerada como una de las mejores ciudades para viajar. Llegó a ser el epicentro de una de las civilizaciones antiguas más importantes. Se le conoce como la ciudad eterna. El Coliseo es el más grande anfiteatro del mundo romano y el principal monumento visitado por los turistas. Roma es conocido como la ciudad de mil iglesias por el enorme número de edificios religiosos. Entre esos podemos mencionar el Vaticano. Londres. Londres es la capital económica, política, cultural y turística de Inglaterra y del Reino Unido. Entre las principales atracciones turísticas de Londres cabe destacar el Big Ben, Tower Bridge, el Palacio de Buckingham, Piccadilly Circus y el Castillo de Windsor. Por último destacamos el London Eye, concluido a fines de 1999. Las calles londinenses cuentan con más de 20.000 taxis, entre ellos los más famosos taxis negros y los no menos conocidos autobuses rojos, tan caracterizados de la ciudad. Venecia. Venecia es una de las ciudades más visitadas de Italia, conocida como la ciudad de los canales. Está compuesta por 120 islas pequeñas unidas por 800 puentes. Entre sus atractivos turísticos y que no te debes perder destacamos el Gran Canal, gran avenida de agua donde se alinean iglesias y palacios, las góndolas, embarcaciones conducidas por una persona sin motor, de una curvatura especial y asimétricas. Plaza de San Marcos, corazón de la ciudad, se dice que es la plaza más bella del mundo. El Puente de los Suspiros, cerca de la Plaza de San Marcos. Barcelona es la segunda ciudad española más poblada, después de Madrid y la décima de la Unión Europea. Está plagada de bellos edificios que son desde origen medieval a modernistas. Entre sus atractivos turísticos destacamos las Ramblas. Siempre están animadas, repletas de turistas y artistas callejeros que actúan como estatuas humanas. El paseo cuenta con numerosas terrazas y resulta agradable sentarse para contemplar el ir y venir de los transeúntes. Paseo del Colón. La Torre de Colón es una columna de hierro que sostiene una estatua de Cristóbal Colón señalando el mar. Mediante un ascensor no se puede subir y apreciar una vista inigualable del mar y de Barcelona. Se puede visitar la Catedral de Barcelona, Castillo de Montjuïc, localizada en la cima de la pequeña montaña de Montjuïc. Camp Nou, inaugurado en 1957, es la sede del FC Barcelona, uno de los equipos de fútbol más populares a nivel mundial. Berlín es la capital de Alemania. Entre los lugares más interesantes para visitar destacamos Unter den Linden, es el principal boulevard de la ciudad, donde se encuentra la Academia de Arte, el conocido Hotel Adlon y la Embajada de Francia y de los Estados Unidos, Reichstag, Bundestag, sede del Parlamento Federal. Se puede apreciar una magnífica vista panorámica de la ciudad desde su cúpula de cristal. Muro de Berlín. Aún se conservan en algunos tramos construcciones que dividió no solo la ciudad de Berlín, sino también el mundo en dos ideologías diametralmente opuestas. Destacable también en sus 365 museos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ámsterdam es la capital de los Países Bajos. Dentro de las principales atracciones turísticas de esa ciudad se encuentran muchos museos, entre los que se encuentran el Museo de Arte Moderno Stedelijk Museum, el Museum Het Rembrandthuis, Museo de la Casa de Rembrandt, la Casa de Anne Frank, un museo dedicado a la historia de Anne Frank. Es uno de los mayores destinos turísticos de Ámsterdam. La economía de Europa. En el siglo XIX se realiza la primera integración moderna de la economía de varios estados. Existe una gran disparidad en la riqueza económica de los distintos países europeos. Así,
Mientras las 5 principales economías del PIB superan los 50.000 USD por persona, Moldavia apenas sobrepasa los 2.000 USD. Buena parte de la dinámica económica del continente se enmarca dentro del funcionamiento de la Unión Europea. En la actualidad, 20 estados europeos comparten una misma moneda, que es el euro. En medio de estos cambios han surgido nuevos polos para la economía mundial que han impulsado el llamado proceso de la globalización. La relieve. Una de las llanuras más importantes de Europa es la Gran Llanura Europea. La llanura europea es el accidente geográfico libre de montañas más grande del continente. Son grandes llanuras situadas en la zona central de Europa, cuyos suelos son muy ricos para la agricultura. La máxima depresión de estos planicies es la Gran Llanura Europea, que se extiende 2.000 kilómetros desde las costas atlánticas francesas hasta los montes Urales. La frontera física con Asia. Los puntos más altos son el monte Elbrus, Rusia, en Europa Oriental 5.633 metros, el Chakra, Georgia, 5.204 metros y el Mont Blanc, Francia, en Europa Occidental 4.807. Las principales penínsulas de Europa son Escandinava, Suecia, Noruega, Ibérica, España, Portugal, Itálica, Italia, Balcánica, Grecia y países limítrofes. De menor extensión son Kola, Rusia, Jutlandia, que está en Dinamarca, Bretaña, en Francia, Crimea y Ucrania. Los ríos más importantes de Europa: río Sena, río Ebro, río Támesis, río Tajo, río Duero, río Volga. Una excepción, es el río más largo y caudaloso de Europa, nace entre San Petersburgo y Moscú. Este desemboca en el mar Caspio. También está el río Rin. Los idiomas más famosos del continente: el ruso, el alemán, el turco, el inglés, el francés y el italiano. Clima de Europa. Los tipos de clima que aparecen en el continente europeo son clima polar, clima oceánico, clima mediterráneo, clima continental, clima de alta montaña, clima subtropical. Gracias por su atención.